Hola, muy buenas, bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Catalina Lagos y Salvador Millaleo, abogados constitucionalistas. Muy bienvenidos, Catalina, Salvador. Gracias. ¿Qué tal? Un placer estar Vamos acá. a conversar sobre temas constitucionales. Sí, estamos calentando motores del proceso constituyente que se viene, ¿no? En abril se eligen los constituyentes o constitucionales y de ahí viene un trabajo arduo por 9 meses y eventualmente 3 meses más. Pero hay que calentar motores, conversar sobre los temas relevantes y tres partidos, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD, armaron un conjunto de deliberaciones, de trabajo académico con muchos expertos constitucionales para proponer algo, poner un insumo. Y este insumo, que podríamos decir del mundo progresista, es un libro, un mamotreto largo y tiene muchos temas, pero hoy día vamos a centrarnos en el tema indígena y en el tema de género. ¿Ya? Partamos, si les parece, por el tema indígena, que está tan fresco, ¿no? No quiero meterme en el detalle de la votación, en fin, quiero que hablemos de la propuesta constitucional de una perspectiva de Estado plurinacional. Salvador Millaleo, tú eres uno de sus autores. Cuéntanos lo medular que se pretende o que se aspira desde el mundo progresista en la materia indígena para Chile. Bueno, hoy el país está, o por lo menos los sectores que están preocupados de la nueva constitución, estamos hoy día en vilo, digamos, no solo los pueblos indígenas, todo el país, porque está pendiente uno de los aspectos fundamentales: cómo van a participar los pueblos indígenas en la elaboración de una nueva constitución. Ahora bien, en la propuesta que nosotros hicimos, este tema, digamos, no se trató porque es un tema que nosotros trabajamos previamente. En lo que se trató de las propuestas que hicimos en este libro, eran los temas de fondo. ¿Qué podría sugerirse? ¿Cómo podría argumentarse ciertas posiciones que deberían reflejarse en el texto de una nueva constitución? Y ahí lo fundamental, en una historia que para la izquierda, hay que ser bien honesto, la centroizquierda y la izquierda en general, la historia de Chile, ha sido compleja la relación con los pueblos indígenas. No ha sido siempre una relación de sintonización, ha sido problemática y hay muchas cosas por las cuales la izquierda básicamente se podrían arrepentir y deberían pedir disculpas a los pueblos indígenas. No siempre lo han acompañado. Pero para nosotros, que tenemos una proximidad con el progresismo y pertenecemos, en mi caso, al pueblo mapuche, es importante que recuperemos los puentes, de que se creen alianzas, que las izquierdas puedan ser aliados confiables para los pueblos indígenas en sus luchas, y por eso hemos puesto, por ejemplo, como eje principal el concepto de la plurinacionalidad, que es la demanda principal de los pueblos indígenas ahora. La plurinacionalidad como concepto es un concepto que uno puede asociar a las experiencias de Bolivia y Ecuador directamente, pero no se reduce solo a ello. Es la idea o el principio de plurinacionalidad, es cómo conviven dentro de un mismo país, dentro de un mismo estado, diversas naciones que tienen diversas culturas y donde... Y eso no solo ocurre en Latinoamérica, no, también en Canadá, en Nueva Zelanda, claro, en Australia, y no solo ocurre etcétera. con los pueblos indígenas, también ocurre con minorías nacionales, en el caso de Europa. De hecho, hay experiencias y ideas de plurinacionalidad en Europa, discusión en el centro de Europa. Bélgica es paradigmático en eso. O España, digamos, con todas las convulsiones que ha tenido, es como en la historia de cómo no termina de reconocer su plurinacionalidad, o el Reino Unido, en fin. Y en el caso de las Américas, Estados Unidos, Canadá, o en el caso de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, hay distintas experiencias. Y lo crucial de la plurinacionalidad es cómo de una situación de dominación, que son las naciones mestizas, las que crea el Estado en torno a su aparato, cómo desde esa dominación pasamos a una relación de igualdad, de no dominación. Y para eso se requiere... por lo mismo de colaboración. De cooperación, no esta situación que tenemos ahora en Chile. Nosotros tenemos aquí el peor país de las Américas en este sentido, donde existen muy pocos derechos de los pueblos indígenas, y los que existen son jibarizados, son limitados, como los del Convenio 169, y tenemos una amplia criminalización de la protesta indígena con violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas ya por décadas. Entonces, esta situación tiene que dar lugar, y eso es lo que esperamos, a la construcción en común de un país donde todos estén incluidos, los pueblos indígenas como naciones,
Y para ello hay que asegurar, y esto es lo que está abajo del concepto de plurinacionalidad, hay que asegurar derechos colectivos de los pueblos indígenas, empezando por la autodeterminación interna de los pueblos indígenas. Eso es lo primero de la propuesta. Exacto. O sea, la plurinacionalidad, ¿Ya? el principio de la plurinacionalidad significa en primer lugar la autodeterminación interna de los pueblos indígenas. Es decir, dentro del Estado los pueblos indígenas tienen que llegar a un nuevo pacto, o sea, el Estado tiene que abrirse un nuevo pacto donde redistribuya el poder. ¿Y qué redistribución del poder quieren los pueblos indígenas? Y eso puede ser más concreto, generar régimen autonómicos, de base territorial o no territorial, digamos, la verdad la propuesta es una combinación de ambos, pero sobre todo autonomías territoriales para los pueblos indígenas, representación especial, esto es que haya representantes de los pueblos indígenas en los centros de poder, donde se toman decisiones de poder a nivel del Parlamento, a nivel de los gobiernos regionales o de los municipios, por ejemplo. Otros derechos colectivos sustantivos, sobre todo a nivel de territorio, establecer claramente el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, lo que incluye el derecho a recuperar las tierras que han sido perdidas, el acceso a los recursos naturales, la regulación de los territorios donde están los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas puedan participar en esa regulación, derechos culturales, el derecho a la lengua. Las lenguas en Chile no son oficiales, estamos hablando de que tenemos 13% de personas que tienen lenguas que cada vez son más pequeñas. En el caso del pueblo mapuche tenemos 1.700.000 personas, pero solo alrededor de 200.000 son hablantes todavía del mapudungún. Y esto va disminuyendo cada año, y la forma en que en otros países esto se ha detenido es desde la Constitución, estableciendo derechos lingüísticos y estableciendo la oficialidad o cooficialidad de las lenguas indígenas. Por cierto, los derechos culturales, el derecho al patrimonio cultural, el derecho a tener las propias instituciones culturales de los pueblos indígenas. O sea, hay un conjunto de elementos que desde una perspectiva de derechos tenemos que establecer para que los pueblos indígenas estén en estas condiciones de igualdad en que no están ahora. Y respecto del modelo de desarrollo. Bueno, aquí es fundamental entender que el modelo de desarrollo es agresivo para el país en general. Esto es, tenemos un modelo de desarrollo extractivista que no tiene valor agregado, que genera poco empleo, que genera muchos costos ambientales y sociales, y que está dañando al medio ambiente en general. Pero respecto del mundo indígena. Es que para entender eso, porque muchos han creído que el tema del mundo indígena y los conflictos territoriales tienen que ver con quién controla tal o cual territorio. Y eso es verdad, porque las forestales o las mineras en el norte han tomado territorios y han usado recursos que pertenecen a los pueblos indígenas. Pero el tema de los pueblos indígenas no es solamente, y ni siquiera principalmente, quién controla ese recurso para que, por ejemplo, en lugar de venderles celulosa a los chinos por las forestales, se las vendan los indígenas. Eso no es lo que está detrás. Los pueblos indígenas quieren proteger el medio ambiente, quieren cumplir su rol de guardianes de la naturaleza. Entonces, parte de su autonomía sería generar su propio modelo de desarrollo, y si fuera así, ¿cómo se conversa eso con el modelo de desarrollo nacional? Pero es un propio modelo de desarrollo que se quiere irradiar al resto del país. No es que los pueblos indígenas quieran crear un propio desarrollo aparte, es decir, a partir de esta tierra hay un desarrollo indígena y más allá. No, sino que la visión de los pueblos indígenas es una propuesta general para los pueblos de Chile de cómo relacionarse con el entorno natural, que significa generar economía sustentable, fortalecer las comunidades, fortalecer la seguridad alimentaria, en definitiva tener un desarrollo armónico, que parte reconociendo los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, pero este enfoque de desarrollo no tiene que reducirse a eso, tiene que ser capaz de irradiarse. Necesitamos proteger a los animales, necesitamos reconocer los derechos de la naturaleza, la mapuñuque, porque en el fondo lo que está en juego no es solamente el destino del pueblo mapuche o el pueblo aymara, lo que está en juego ahora es el destino de todos nosotros, de la capacidad que tengamos para sobrevivir con un desarrollo equilibrado, integrado con la naturaleza y no con esta explotación irracional que nos tiene al borde del abismo. Muy buen punto. Volveremos. Háblanos un poquito de la mirada de género que tiene esta propuesta, y tú como abogado constitucionalista y la propuesta del conjunto de abogados que trabajó. ¿Cómo se espera plasmar? ¿Cómo quieren influir en el proceso constituyente? ¿A qué se aspira a llegar? Sí, a ver, yo creo que lo primero es hablar del diagnóstico que hicimos. Y el diagnóstico que hicimos es que la Constitución actual excluye a las mujeres, que
tiene un sesgo androcéntrico, es decir, que se creó sobre el modelo masculino, de manera tal que todas las experiencias y vivencias y necesidades de las mujeres quedaron fuera de la Constitución. Entonces, nuestra propuesta reconoce eso y reconoce que, al igual que los pueblos indígenas, las mujeres estamos en una situación de subordinación en la sociedad, de opresión. Somos un grupo subalterno, por así decirlo. Y eso ha determinado que estemos en una situación de discriminación y desigualdad que es estructural. Entonces, una Constitución progresista, para hacerse cargo de eso, por una parte de la exclusión de las mujeres y por otra de esta situación de subordinación, tiene que hacer distintas cosas. Una de ellas es incorporar la perspectiva de género desde el principio hasta el final de la Constitución. Es decir, en cada cuestión que se vaya regulando, en cada órgano que se cree, en cada derecho que se consagre, se tiene que hacer la pregunta de ¿y cómo afecta esto a las mujeres? ¿Cómo representamos las vivencias, las experiencias de las mujeres, que somos la otra mitad de la humanidad, ¿cierto?, en el texto constitucional? Por ejemplo, la necesidad en el catálogo de derechos fundamentales de reconocer el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, que son tan importantes para nosotras, pero también en derechos que ya están reconocidos, cómo incorporamos a las mujeres, por ejemplo, en el derecho a la salud o a la previsión social. ¿Qué pasa con las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? Eso es trabajo también, pero no se reconoce como trabajo en la Constitución, porque cuando se habla del derecho al trabajo, que en verdad hoy día está reconocido como una libertad y no como derecho al trabajo, pero cuando se habla del trabajo, se habla del trabajo productivo y no del trabajo que realizamos las mujeres, que es no pago. En la previsión social también, ¿cómo vamos asegurando, por ejemplo, la Constitución del Ecuador, que reconoce que el trabajo doméstico y no remunerado es trabajo productivo? La Constitución de Venezuela reconoce el valor económico del trabajo doméstico no remunerado. Y lo interesante es que constituciones como la del Ecuador además dice progresivamente se tiene que incluir en la previsión social a las personas que se dediquen a este trabajo doméstico no remunerado. ¿Y cómo es la experiencia comparada en otros países que no sea Latinoamérica, que sea Europa, Oceanía, Asia, África? ¿Cómo es la experiencia comparada en esto que tú estás dando dos ejemplos puntuales en Latinoamérica? Claro. Bueno, la tendencia a nivel global es de comenzar a cuestionar que el trabajo doméstico y de cuidado no sea valorizado a nivel social, a nivel económico. Podemos decir que algunas otras constituciones quizás no alcanzan a abarcar componentes de reconocimiento del valor de ese trabajo, pero sí ya hemos visto que a nivel global los esfuerzos están puestos justamente en el reconocimiento de ese trabajo, y eso lo puedes ver, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hay consenso mundial en que el camino es hacia allá. Pero en general es a nivel legal, es a nivel constitucional. Por claro, eso te preguntaba cuál es, porque sí. ¿hace falta que sea ese reconocimiento a nivel constitucional? A ver, yo creo que eso podríamos discutirlo. Todas las tradiciones constitucionales son distintas. La latinoamericana ha avanzado hacia un mayor reconocimiento, ¿cierto?, de derechos. El tema, y eso quizás es lo otro importante de esta propuesta, es que no hay que agotarse en la enunciación de estos derechos y reconocimientos, ¿cierto?, de valor de ciertas cuestiones, sino que hay que traducirlo en términos del poder, en lo que Gargarella llama a que tenga un correlato en la sala de máquinas de la Constitución. Entonces, da lo mismo si yo pongo una enunciación de valorización del trabajo doméstico no remunerado, si eso no tiene un impacto en las funciones de los órganos constitucionales, en las facultades de los órganos constitucionales, ¿cierto?, en mandatos, incluso presupuestarios. ¿Es un tema constitucional o no? Yo creo que eso es algo que tiene que resolver la Convención Constitucional. Ese es un tema que tiene que salir de la deliberación, ¿cierto?, de las personas que la ciudadanía los invista del poder para llevar adelante ese debate. Nuestra propuesta es que, como progresistas, es que a lo menos tenemos que hacernos la pregunta. Tenemos que incorporar la perspectiva de género, reflexionar en torno a ello y ver si es que es necesario o no incluirlo a nivel constitucional, y este otro correlato necesario de establecer un concepto de democracia paritaria, es decir, de alterar la forma en que está alojado el poder hoy día en la Constitución y repartirlo entre hombres y mujeres, atendido que el pueblo es sexuado.
Entonces, tenemos que hacer estos mandatos de integración paritaria en los órganos constitucionales para que hayan mujeres representadas de manera equivalente a los hombres. Y así, bueno, no solamente se satisfacen exigencias desde una perspectiva de justicia material o de legitimidad democrática, porque somos la mitad de la población, pero además vamos a mejorar las posibilidades de que nuestras vivencias y experiencias se vean representadas en la adopción de legislación, elaboración de políticas públicas, en el juzgamiento, etc. Hubo un gran avance en estas materias después del 15 de noviembre del 2019, porque aunque en el pacto que se llegó para la nueva Constitución no estaba el tema paritario, a los pocos meses, en marzo, se aprobó. Gran logro para las mujeres y la mirada de género, porque eso va a permitir, si todo sale bien, como dices tú, que de la A a la Z en la Constitución haya una mirada, una perspectiva. Pero eso, Salvador, exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido con los pueblos originarios, porque al momento de esta conversación todavía no se zanja cómo va a ser la participación de los pueblos originarios, si es que la va a tener en forma especial. Todavía no se zanja, no se da el doble clic a los escaños reservados para los pueblos originarios. Si se diera, como está hoy día la negociación, que está bien avanzada, está a punto, ¿cómo sería la participación de los pueblos originarios? ¿Serían 8 dentro de los 155, 8 fuera de los 155? Sí, tenían 16. No, 9 y 9, perdón, 18, ¿cierto? 18. No, bueno, fue que todo esto ha cambiado. Va cambiando. Es que esto lo hemos vivido hace un año, de noviembre del año pasado, cuando se firma el acuerdo por la nueva Constitución y se deja fuera el tema de los pueblos indígenas y de manera expresa. Pero se dejó fuera el tema de las mujeres, claro, también, pero eso avanzó. Hubo acuerdos políticos. Con el tema del pueblo originario parece que es mucho más enredado. Pero hemos estado trabajando hace un año y esta historia la vivimos, este drama, la verdad, porque es un drama, porque vemos en cada discusión que ha habido, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, después se suspendió por pandemia, se retomó, se aprobó en comisión, se rechazó en sala, pasó a comisión mixta y en todas las sesiones que hemos visto y entre medio comisiones técnicas, estamos viendo hace un año una serie de opiniones que se ventilan que son sumamente ofensivas para los pueblos indígenas en cada argumentación. O sea, aquí se pueden decir en este país, me parece muy lamentable, cosas respecto a los pueblos indígenas que quedan impunes, que son tremendamente ofensivas a la dignidad de los pueblos indígenas, pero que se dicen libremente, lo dicen los parlamentarios, cosas que gracias, digamos, a toda esta evolución, todos estos dichos sexistas ya no se pueden decir en público, en buena hora, pero los pueblos indígenas se pueden decir cosas, dejemos estos pueblitos afuera, que le importan. Los pueblos indígenas, si tienen autoidentificación para votar, van a hacer fraude, van a acarrear gente. ¿Cuáles los pueblos indígenas realmente no tienen una representación? ¿Por qué tenemos que representarlos? ¿Por qué tienen que tener una representación especial? Todo lo que se dice de manera, digamos, impune, ha sido tremendamente ofensivo y es un buen síntoma de cuál es el verdadero más grande déficit de la democracia chilena, que tiene tremendos déficits, pero lo que estamos viendo, como lo que se ve en la historia de otros países, cuando tenemos el conflicto que es más difícil de resolver, es que tenemos el índice de que ese es el conflicto que está el eje o el que revela, digamos, la verdadera naturaleza de esta democracia, una democracia limitada, una democracia racista, y donde no tenemos esta solución después de un año. Entonces, ¿qué tenemos ahora? La verdad es que no tenemos nada, porque siempre se dice, es que hay un preacuerdo, pero eso se cae después, porque no hay realmente un acuerdo. Por eso, estamos a punto del sí o el no. El no es que no resulte, no haya acuerdo político y no haya escaños reservados. Por ahora no hay acuerdo político. Por eso, al día que estamos grabando esto, ¿sí? No hay. Todo indica que puede haberlo en unas horas más, pero en este momento de hecho, no hay. Ahora están en reunión, exacto, la comisión mixta, y hasta ayer en la noche, la última propuesta que hizo de parte de la oposición, que la hizo el senador independiente, que es el que está ahí, Pedro Araya, que está vinculado al PP, la hizo diciendo 18 por adentro, o sea, no supranumerario, sino intranumerario,
Y eso para darle el gusto a la derecha. Exacto, es que una quiere- concesión frente a la derecha, porque yo quiero aclarar, yo a nombre de un grupo que se constituyó de ciudadanos que se ha agrupado en, ustedes lo pueden ver en redes sociales, se llama Convención Plurinacional. Hicimos las primeras propuestas y esto fue en enero, en marzo y después lo retomamos cuando se presenta por el senador Huenchumilla y otros 7 senadores una indicación con 23 escaños. Y después de eso se añadió la demanda de un escaño para el pueblo afrodescendiente, con paridad, con asignación territorial, con el requisito de que los candidatos surgieran de las organizaciones indígenas, con respaldo a la organización. Yo de eso quería hablar, porque Entonces, Salvador, yo sé que la cosa está convulsionada y han habido propuestas, contrapropuestas, pero en lo grueso, si uno pudiera hacer un resumen al día de hoy, es que no está aprobado y no está claro que se vayan a aprobar en unas horas más. Pero si se aprobare, todo indica que va a ser mucho más cercano a lo que quiere la derecha, a lo que quería la derecha, a lo que quería la oposición, porque la oposición no ha logrado convencer y necesita parlamentarios de derecha porque requiere un quórum especial. De 3/5. De 3/5 y no bastan los votos de la oposición que ha estado Entonces se bien. requieren 2 senadores de la derecha en el Exacto, Senado y 9 diputados en la Cámara de Diputados. Entonces, y esos votos de la derecha no han estado. Eso es bueno saberlo. Es decir, la oposición sí ha estado unida en esto y la oposición no, es decir, el gobierno, los parlamentarios de derecha no han dado los votos hasta ahora necesarios para llegar a este quórum especial. Yo, Federico, te quería compartir, como te dije, preparamos la indicación original y todos sabíamos que precisamente por esos quórum iba a tener que haber una conversación que iban a llevar adelante los parlamentarios, pero nunca nos imaginamos la terquedad del sector político del oficialismo, No han dado el brazo a torcer en la nada, de impasividad. hecho en nada, pero O sea, hasta ahora los que han dado el brazo a torcer para poder llegar a acuerdos ha sido la oposición, que está apoyando las iniciativas de los pueblos originarios. Y están, entonces hoy día se supone que va a haber un padrón especial, al día de hoy. Pero el padrón especial no va a determinar la cantidad que era la propuesta original de la derecha. Por eso. Es decir, bueno, hay una cierta concesión. Bueno, mejor explícame tú, ¿en qué está hoy día? Lo del padrón especial, ¿quiénes pueden ir de candidato? ¿Qué hace? Oye, Vamos a hacer un resumen. A las 5 de la mañana, o sea, hace 7 horas ¿Ya? atrás, era que había la propuesta de la oposición que no tiene acuerdo todavía, era 18, adentro de los 155, es una concesión a la derecha, que la verdad me produce bastante amargura, que hubiera un padrón especial, y eso me produce todavía más amargura, porque la autoidentificación que está en la propuesta original tiene todo un sentido que está respaldado por el derecho internacional y el otro... A nivel de legislación comparada, ¿se usa el sistema de autodeterminación en general? Se usa en Colombia, en cambio el registro se usa en Nueva Zelanda, pero... Ahí de las dos. Claro, pero el tema principal es que no se puede improvisar un registro especial. Están hablando, Menos en pocos días. Que ahora están hablando de crear un registro especial donde la gente se pueda autoidentificar e inscribir hasta 45 días antes. Es decir, estamos hablando de 3 meses, más 3 meses. No, y hay que conseguir, hay que generar candidatos. Cuando se habla de un registro especial para los maoríes en Nueva Zelanda, esto se demora años en construirlo y se va actualizando regularmente. Entonces, quieren poner un registro especial. A mí me parece mucha la amargura porque vamos a poner un requisito para los pueblos indígenas que no tienen los ciudadanos para que los pueblos indígenas puedan participar. O sea, eso me parece mucho más lesivo para la dignidad de los pueblos indígenas. Y una persona que es indígena, que en tu caso, que eres un constitucionalista conocido, que quiere ir de candidato, puede ir como candidato para escaño reservado indígena o puede ir también como un ciudadano común y corriente, a elección No, a partir de nadie tendría 2 votos. O sea, habría que escoger. Y los candidatos, la propuesta original es que surjan de las comunidades y asociaciones indígenas, que ellos los presenten. Y ayer se empezó
la derecha a decir que no, ¿por qué no los presentan los partidos políticos también? ¿Por qué no reúnen firmas? Y esto va completamente contra la lógica de los escaños, que son escaños especiales, son una situación especial no por un privilegio, sino porque la forma en que se organizan los pueblos indígenas es una forma determinada a través de sus comunidades y asociaciones. Por ello es que... Son formas centenarias. Claro, son organizaciones, formas tradicionales de organización. Y es de esas organizaciones que tienen que surgir los candidatos. No, porque si no, ¿por qué estamos haciendo escaños especiales y no simplemente nos quedamos con el mecanismo general? Entonces quieren desfigurar esto. Entonces yo siento mucho cómo podría salir. Sabemos que todavía no hay nada amarrado, pero están condicionándolo de una forma que toda la propuesta original la están desfigurando a un nivel que está casi irreconocible. ¿Cuál es el plazo máximo, Salvador? ¿Cuándo es el último día aproximado de que si no hubo acuerdo en el Congreso no habría escaño reservado? Que depende de los requisitos que pongan, porque el plazo fatal hasta ahora es el 11 de enero, cuando se inscriben las candidaturas. Claro que siempre podrían poner una excepción y tendrían unos problemas con el pero CERVEL. hoy día el 10 u 11 de enero, Sí, si no está esto pero decidido... en términos de razonables, depende de los requisitos que se pongan para que se cumplan, tiene que ser estar listo ahora en diciembre. Ya, Tiene que para estar. alcanzar a cumplirlo antes del 11 Claro, de porque enero. se ponen que tienen que haber un no sé qué cosa que un candidato Ya, tiene si que no hay reunir. un día Sí. máximo, pero todo indica que estamos ya Estamos en la fecha estamos fatal. en la fecha fatal hace un rato. Wow, ya, noticia en desarrollo. Cuando esto se decida, vamos a volver a conversar para tener tu evaluación. Catalina, ¿qué otras áreas o perspectivas hay que considerar para poder estar tranquilo que la nueva constitución va a ser una constitución que va a ser paritaria, va a tener de la A a la Z la perspectiva de género considerada? ¿Qué más? Tú mencionaste 2 o 3, ¿qué más? Sí, bueno, hay que pensar que si analizamos la Constitución desde una perspectiva feminista, tenemos que analizarla desde una perspectiva que sea emancipadora y transformadora. Y esa emancipación no solo tiene que alcanzar a las mujeres, sino que a todos los colectivos y grupos en situación de exclusión histórica, opresión y subordinación. Una Constitución en esos términos debería, evidentemente, ya desde esto es lo básico, avanzar desde esta noción que tenemos nosotros de Estado subsidiario a Estado social y democrático de derecho. Y avanzando esta noción de Estado social y democrático de derecho, lo que necesitamos es que la Constitución plantee, que reconoce que hay ciertos sujetos que por su pertenencia a ciertos grupos, como pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad o en situación de discapacidad, migrantes, etcétera, por su pertenencia a un grupo están en una situación de desventaja y no pueden participar en las mismas condiciones de la vida política ni gozar sus derechos en las mismas condiciones que otros sujetos que están en situación de privilegio. Entonces, una Constitución que nos permite transformar la sociedad hacia el futuro debe señalar que el Estado tiene herramientas y va a tener las competencias para eliminar esos obstáculos y permitir a los distintos sujetos que componen un país cumplir sus planes de vida, diseñar y desarrollar sus planes de vida. Entonces, y no estoy inventando algo. O sea, si miras la Constitución española, por ejemplo, ya que me preguntaba hace un rato por otras constituciones que no sean latinoamericanas, la Constitución española en el artículo 9.2, si mal no recuerdo, establece esta noción de apuntar hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y efectiva de todos los integrantes de una comunidad nacional. Y para lograr esa igualdad real y sustantiva, y no solo la igualdad formal, que es la que garantiza nuestra Constitución actual, que es que la ley nos trate sin hacer diferencias caprichosas a los distintos sujetos, si avanzamos de esa noción, que es muy básica y no ha permitido superar las exclusiones históricas entre distintos sujetos de la sociedad, y avanzamos a esta noción de igualdad real y efectiva, vamos a poder hacer avanzar a todos aquellos que se han quedado atrás en el lenguaje de Naciones Unidas, a las mujeres, pueblos indígenas. Bueno, la situación de los pueblos indígenas es distinta porque además tienen derecho a autodeterminación, entonces ahí entran otros factores que eran los que mencionaba Salvador al principio. Pero tenemos que darle herramientas al Estado para eliminar los obstáculos que le impiden a ciertos sujetos, por su clase, por su raza, etcétera, vivenciar sus derechos de la misma manera que los otros.
Yo creo que eso es clave. Tenemos que apuntar hacia una constitución transformadora, emancipadora, que apunte a la igualdad sustantiva de todos los sujetos. ¿Y tú piensas que, esto es una conjetura, que si la constitución, la constituyente, la convención constitucional que se le puso a la Asamblea Constituyente, si es paritaria, es decir, igual cantidad de hombres o mujeres, ¿va a contribuir a eso? ¿Hay una posibilidad adicional de que eso ocurra? A ver, si la participación sí. de las mujeres te puede ayudar a que eso ocurra. Como dicen las politólogas, no porque haya paridad de género se asegura una agenda de género, o sea, que se avance en contenidos con perspectiva de género, pero sí aumentan sustantivamente las posibilidades. Eso es lo primero, o sea, no hay un vínculo directo, pero sí aumentan mucho las posibilidades. Y hay que pensar que las mujeres somos diversas. Hay mujeres con distintas ideologías, algunas más conservadoras, otros no, pero lo que sí tenemos en común es una vivencia y una historia de opresión. Entonces las mujeres, con independencia de la clase social, de su pertenencia étnica, las mujeres estamos en una situación de subordinación en relación con los hombres y compartimos esas historias, y compartimos la historia de la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, ¿cierto? La responsabilización casi exclusiva que tenemos de esas labores y otra serie de experiencias, la violencia de género, que también es sistemática y afecta a todas las mujeres, son situaciones que la mayoría de las mujeres, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, podemos poner sobre la mesa. La disputa va a estar en la forma en que lo abordamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para enfrentar ese diagnóstico que puede ser relativamente similar? Y ahí va a depender evidentemente de las alianzas que se logren hacer entre el movimiento feminista y de mujeres afuera de la constituyente y adentro de la constituyente, cómo las personas eligen a candidatos y candidatas que manifiesten su intención de avanzar en estos temas. Entonces ahí hay una serie de factores que van a influir en el resultado final. No tenemos, por tener una constituyente paritaria, no tenemos asegurada una constitución feminista. Clarito, clarito. Para que vayamos terminando. Brevemente, pregunta para ambos. ¿Cómo visualizan la nueva Constitución? ¿Algo extensivo? ¿Un mamotreto de muchas páginas que sea pormenorizada, que detalladamente se extiendan los distintos temas? ¿O más bien una Constitución que dé las directrices, lo básico y después que todo lo demás baje a nivel legal y reglamentario? Salvador. La verdad, para mí es indiferente la cantidad de páginas que tenga la Constitución, ya sea que tenga muy pocas palabras o muchas palabras, porque si es pura retórica, eso da exactamente lo mismo. Yo creo que hay algunos que han instalado una falsa discusión. No tiene nada que ver una Constitución real, que sea inclusiva, que sea efectiva y que nos reúna como la casa que tiene que ser para todos, con la extensión de la Constitución. Tiene que ver con qué garantías efectivas existen en la Constitución para hacer lo que estaba planteando Catalina, para que no quede nadie atrás, para que no quede nadie afuera, para que no haya exclusiones del sistema político, para que no haya marginación de la vida social, para que todos tengamos derechos. O sea, tiene que haber garantías efectivas y eso se logra estableciendo instituciones fuertes. Y da lo mismo si tenemos un conjunto de principios muy extenso, con una gran retórica, o tenemos una retórica pequeña. Da exactamente lo mismo. Eso no es lo importante. Que tenga 1000 artículos o que tenga 20 artículos en la Constitución, eso no es relevante. Lo importante es que estén los artículos que aseguren que lo que está ahí se cumple. Eso es lo importante. ¿Qué opinas tú, Catalina? Estoy completamente de acuerdo con Salvador y volver a Roberto Gargarella, que de verdad es el que ha hecho el análisis de las experiencias. Cuéntanos quién es Gargarella, para que Él sepamos. es un constitucionalista argentino se ha dado el trabajo de estudiar los procesos constitucionales latinoamericanos. Y lo que él mencionaba era esto, de cómo no hay que solo gastar energía en incidir en los principios y valores del Estado y en los catálogos de derechos fundamentales, sino que también hay que gastar la misma cantidad de tiempo para que en la parte orgánica de la Constitución, donde se crean los organismos y se les establecen competencias, haya un diálogo que permita que la parte dogmática, es decir, los principios, valores y derechos, puedan hacerse efectivos a través del aparataje estatal.
la distribución del poder tiene que pensarse para hacer efectivo las primeras declaraciones que hagamos. Es indiferente si es larga o corta, eso va a depender de quienes integran la Convención Constitucional, de cómo se logran los acuerdos para lograr los 2/3, ¿cierto? Y plasmar las normas constitucionales. Y en definitiva, mientras establezcamos estas orientaciones que permitan que hay una real igualdad y efectiva entre los ciudadanos de nuestro país y entre las personas que habitamos este país, yo creo que el resto va a poder ir incluso ordenándose legislativamente, pero necesitamos esta noción transformadora con potencial emancipador que tiene que tener esta Constitución. Catalina, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Esta es una conversación, oye, en proceso, dinámico. Estamos en un bonito y desafiante proceso constituyente, y así que nos volveremos a encontrar. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao.